Recuerden, dice la Biblia, Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Nosotros también seguramente seremos tentados, todo tipo de cosas. ¿Podremos decir que como Jesús resistimos y no pecamos? Eso es lo que... Queremos aprender brevemente, dado que parte de nuestra meditación es la propia cena del Señor y su recordación tan importante, tan significativa. Pero queremos aprender de la manera en que Jesús sufrió y, en cambio, soportó sabiamente y con poder las tentaciones, triunfando sobre ellas. Y queremos aprender de Jesús. ¿Qué lección deja Jesús frente a las tentaciones? Todos nosotros podemos definirnos como cristianos que tienen permanentemente tentaciones. Las tentaciones no son solamente lo que clásicamente imaginamos como tentaciones. Todo tipo de tentaciones que un creyente fiel debe afrontar. Jesús, como creyente fiel, tuvo que afrontar, conforme dice Mateo, que es el pasaje que hoy vamos a leer, estas tres en este momento de su vida. Pero no fue la única ocasión en que Jesús confronta tentaciones. De hecho, va a ser puesto a prueba a lo largo de todo su ministerio público, y llegando hacia el final, como ustedes saben, tendrá el momento del Getsemaní, tal vez uno de los momentos más crueles, en donde el tentador le sugiere cambiar su plan de cruz por otra cosa. ¿Se acuerdan su oración en aquel momento? Padre, si fuera posible, pasa de delante de mí esta copa, empero no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. En este caso estamos en el inicio de la vida pública de Jesús, y Mateo, capítulo 4, narra ese momento. Vamos a leer el pasaje, vamos a repasar brevísimamente cada una de ellas y tratar de sacar alguna aplicación que nos sirva para cuando nosotros, que a diario somos tentados, tengamos que resistir como Él. Dice el pasaje de Mateo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían.
En la primera tentación, que expresa Mateo de esta manera: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús es tentado a usar su poder de forma inadecuada, haciendo algo totalmente innecesario y respondiendo a un motivador no autorizado. Jesús es tentado a satisfacer algo correcto, algo necesario, pero es tentado a hacerlo de forma urgente y no de la manera en que él tenía previsto. Esto es muy aleccionador. La tentación a veces es hacer cosas correctas. La tentación a veces es hacer cosas necesarias, solo que en un tiempo inoportuno, solo que de otra manera a la que Dios quiere, solo que con una motivación inadecuada. Así que no siempre somos tentados a hacer cosas que parecen tan malas. En algunos casos la tentación es más sutil, es más profunda, es mucho más difícil de percibir, porque en este mismo caso era difícil decir por qué no hubiera sido bueno, luego de ayunar por tantos días, que con el poder que Jesús tenía, cosa que era necesario, no hubiera podido convertir las piedras en pan. La segunda tentación, que expresa Mateo así: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Aquí Jesús es tentado a mostrar poder, pero de forma innecesaria, o a usar el poder de manera inadecuada, o también a asumir riesgos innecesarios en forma infantil, arrojarse sin necesidad alguna a un lugar que sin duda requería una intervención divina para salvarse. Y hay una enseñanza igualmente notable, donde ningún cristiano está eximido, y es usar poder como exhibicionismo de forma inadecuada, mostrarse como que lo podemos hacer sin que haga falta para un proyecto divino propio del reino, etc. Las tentaciones son más sutiles de las que uno imagina, y para cosas que procuran desviarnos de lo que Dios está pidiendo de nuestra actitud, de nuestra conducta, de nuestra persona. En la tercera tentación, Satanás llega y dice: todo esto, todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, te daré si postrado me adorares. Jesús es tentado a ambicionar poder humano. Jesús es tentado a confundir su reino con ejercer control de los reinos humanos. Literalmente, Jesús es tentado, en el castellano más común, a vender su alma al diablo, si postrado me adorares. En los tres casos, Jesús resiste las tentaciones. En la primera, escoge priorizar el seguimiento de todo el consejo de Dios. Lo había buscado por 40 días y no quiso perderlo en el final de semejante esfuerzo. Y le enseña a Satanás que es más importante obedecer a Dios que seguir cualquier otro proyecto. En el segundo caso, Jesús escoge no tentar a Dios, no poner a Dios en una prueba absolutamente innecesaria o ridícula, no pretender que Dios haga las actitudes infantiles
que los adultos podemos llevar. Y en el tercer caso, Jesús resiste escogiendo adorar solo a Dios, que es la mejor manera de rechazar al tentador. Cuando servimos a Dios, el diablo no tiene nada que hacer con nosotros. En la semana, al preparar esta meditación, en los momentos de alabanza y de adoración que surgen del texto, pensé que nosotros también somos tentados, como Jesús lo fue. Cada uno de nosotros es tentado a pensar, a sentir y a comportarnos de forma independiente a la voluntad de Dios. Pensar, sentir y comportarnos con adultez es una meta, pero la verdadera autonomía, la verdadera seriedad en nuestro comportamiento autónomo nunca es en contra de la voluntad de Dios, sino por el contrario, la verdadera autonomía, la verdadera seriedad de nuestro pensamiento, de nuestras emociones y de nuestra conducta es que lo hagamos así como Dios quiere. Solo la verdad de Dios produce libertad a nuestro espíritu. También como Jesús somos tentados a obedecer, pero obedecer motivaciones inadecuadas. El autocontrol nuestro puede obedecer instintos a veces demasiado bajos, para nada gobernados por el Espíritu Santo. O somos tentados a realizar lo inapropiado, o, como anticipé, hacer algo adecuado, pero en el tiempo y la forma que no corresponde. Como a lo mejor la tentación apunta a que hagamos algo correcto, no tomamos en cuenta que tal vez ese no sea el momento que Dios quiere. La ansiedad hace que uno ceda a esa tentación. Señor, ahora ya. Y Dios dice, no, en otro momento. A veces es al revés. Uno retiene el pedido urgente de Dios y dice, mañana, cuando Dios dice, hoy. La tentación siempre busca una autonomía nefasta, aquella que le hace creer al tentado que él puede gobernar lo que en realidad está gobernando algo distinto a la voluntad de Dios. ¿Qué puede hacer cada creyente siendo que somos tentados todo el tiempo? Recuerden, dice la Biblia, Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Nosotros también seguramente seremos tentados. Todo tipo de cosas. Podremos decir que como Jesús resistimos y no pecamos. Eso es lo que buscamos. Seguramente algunas sugerencias son valiosas. Una primera es tomar en serio el campo minado de tentaciones y asignarles su verdadero poder, procurando no coquetear ni jugar en el límite de la tentación. Hay un cierto placer de estar estirando el campo de nuestras posibilidades hasta el borde de la cornisa. Quizás sería mucho mejor caminar en terreno sólido, ¿no lo creen? Lejos de toda posibilidad de caída. A veces nos ocurre en nuestro carácter que vamos tentando nuestro enojo hasta un punto en el que estallamos. Qué bueno sería haber frenado una hora antes, no 2 minutos después. ¿No lo creen? Seguramente es muy bueno conocerse bien y sabiendo, conociendo y asumiendo valientemente las propias debilidades.
Siempre es más fácil culpar al afuera que el asumir responsablemente lo que yo no he hecho desde mí. Frente a las tentaciones podemos tener excusas de todo tipo. Lo mejor es reconocer la capacidad propia y los límites propios, asumirlos y no jugar en el borde con manija. Es muy bueno, además, hacer una cosa muy sabia cuando corregimos o intentamos superar las tentaciones. Muchas veces corregimos síntomas de los males, lo que se ve, y hacemos bien en hacerlo. Los síntomas, como la fiebre en una enfermedad, tienen que ser parados, detenidos. Pero lo más sabio es ir a la raíz de aquello que me está tentando. En general, la tentación no está fuera, sino en la interioridad de cada ser humano. Recuerden lo que dice la palabra de Dios. ¿De dónde vienen los pleitos y las contiendas? ¿De la animosidad del vecino? Sí, puede ser, pero la Biblia prefiere alojar en esta seria reflexión que hace la palabra de Dios en el interior de la persona la capacidad de resistir esa provocación y salir airosos, o bien de sumarse sin ganarle a la provocación. Seguramente haremos bien en tener en cuenta la capacidad que provoca el medio ambiente. Estudios muy serios dicen con dolor que una gran mayoría de cristianos no abreva de fuentes sólidas para motivar su conducta. No estudia, no madura lo suficiente todo lo que puede para conocer la voluntad del Señor en contextos bíblicos y serios, y que por el contrario, el impacto de las maneras de pensar, de sentir y de actuar del medio influye en el pensamiento y en las conductas cristianas más que lo que debiera, mucho más, por todos los medios posibles. Horas mirando medios que pueden ser buenos, pero que obviamente traspasan filosofías y maneras de mirar en mentes no prevenidas, hacen que la manera de evaluar nuestra esté más impactada por lo que dicen otros que por lo que dice el Señor. De manera que prejuicios, preconceptos, filosofías, valores suelen ser más tomados por el medio que por la sabia conciencia, por el profundo Espíritu de Dios en nuestro corazón. Así que sería bueno reconocerla. Es más, sería bueno aprender de nuestras propias caídas y reparar espiritualmente las heridas. A veces ustedes verán que uno vuelve, como dice la palabra del Señor, al mismo lugar que tienta y vuelve a caer en el mismo lado. La Biblia dice: esa es nuestra necedad. Qué notable es que, siendo inteligentes como somos, teniendo recursos como tenemos, volvamos a caer en la misma piedra que nos hizo tropezar. Es mucho más sensato, una vez que uno ha caído, aprender de esa lección y ya no hacerlo. No solamente no hacerlo, sino sanar todas las basuras que puede dejar cualquier herida que no ha sanado convenientemente. Pero hay más que se puede hacer. Es sabio poder conformar un pequeño grupo de ayuda. Esto es una de las cosas más hermosas que la Iglesia cristiana ha hecho a lo largo de los siglos.
para compartir y evaluar experiencias y para practicar el aprendizaje mutuo. La soledad y el aislamiento no son buenas recetas para combatir tentaciones. Y en cambio, el acompañamiento, no solo en adoración, sino en consejo, en afecto, en corrección, en estímulo de pequeños grupos de cristianos maduros, es mucho más sabio que el aislarte, el separarte y no tener de dónde compartir. Generalmente los enojos hacen que uno se aísle, que considere que todo lo demás está mal, no dándose cuenta que cada uno debe hacer cargo de su propio enojo y de la fealdad que eso le produce en su interior, desmembrándolo de las fuentes que podrían ayudarle a no reincidir en la misma debilidad. Pero por cierto, quizás lo más firme que uno puede hacer es pensar trinitariamente en nuestra ayuda. El Señor se ofrece como sumo sacerdote. Podemos ir a Jesús y decirle: Señor, lleva mis debilidades, condúcelas al altar de la sabiduría de Dios. Puede ir al lugar de la fortaleza que provee el Espíritu Santo y decir: Señor, sin tu fuerza yo batallo seguramente con la derrota asegurada, pero cuando tú estás hay victoria mucho más fácil. Y obviamente sostener una comunión profunda y permanente con la voluntad del Señor, buscando su conocimiento y su aplicación de su sabiduría en cada circunstancia. Ustedes y yo luchamos con tentaciones. Lucharemos hasta el día en que el Señor nos llame a su presencia. Y es posible que se pueda decir de cada uno de nosotros lo que se dijo de Jesús: fue tentado en todo. Mi oración en el día de hoy que escribí cierra diciendo: Señor, me identifico con Jesús en la multitud de tentaciones que no son pecados, pero quisiera identificarme con Él en que, habiendo sido tentado en todo, sin embargo fue sin pecado. Oremos. No deseamos culpar a las tentaciones, oh Dios. Deseamos vencer. Que la fuerza y la gracia tuya, que la sabiduría que viene de lo alto nos socorran, pero que también nosotros en adultez crezcamos para reaccionar con aquella sabiduría que tú vas poniendo e instalando en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras emociones, en nuestros vínculos, para en lo posible ya no resbalar, sino caminar en el terreno más sólido posible. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.